Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a ver el tema político de cómo en los últimos años la derecha ha ido tomando cierto protagonismo en los gobiernos. Bueno, hoy hablaremos de América Latina, pero también de Europa. También en Europa, tanto como en América Latina, se han producido algunas reacciones inesperadas contra la izquierda. En el caso europeo, para dar un poquito el esbozo también en Europa, estamos viendo que el eje político se ha desplazado hacia la derecha. Los partidos de extrema derecha están ocupando lugares, ya sea participando en alianzas o ocupando puestos de gobierno. Ejemplos como esto es el caso de Finlandia, ahora hace poco, ¿verdad? Después de 3 meses de negociaciones, el partido de los finlandeses, calificado como el partido nacionalista de extrema derecha, obtiene más poder que nunca con su primer ministro, el conservador Petteri Orpo, para un gobierno de los próximos 4 años, ¿verdad? En Hungría y Polonia, pues ya se sabe que llevan años gobernando políticos ultraconservadores, que no defienden, que es lo que debemos señalar, el Estado de Derecho que promulga la Unión Europea. También la derecha dirige o forma parte de los gobiernos en Italia, en Suecia y en España, pues se están llevando acuerdos con Vox. Muchos votantes, pienso que es la causa, están desilusionados de que no se resuelven las crisis financieras, la corrupción, que es algo que está azotando al mundo, ni el desempleo ni otros problemas. Entonces hay un péndulo que va cambiando a ver, ¿verdad?, cuál lo hace mejor. Muchas veces los partidos de extrema derecha, igual también que otros de izquierda, porque es la verdad, ofrecen soluciones populistas muy simples para problemas que en realidad son muy complejos. Ahora, si nos vamos a Latinoamérica, que es el tema de este programa, podríamos notar que la derecha tradicional ha cambiado. Bueno, también ha cambiado en Europa. Ahora es una derecha mucho más radical, mucho más populista y hasta incendiaria. Hasta ahora, los gobiernos de la región están liderados por la izquierda, la mayoría, ¿verdad? Colombia, Argentina, Brasil, México. Pero lo ocurrido en Chile, por ejemplo, se podría convertir en tendencia, pues después de una victoria del izquierdista Gabriel Boric, bajo demandas de cambio social, entre las que se encontraban una modificación constitucional de la que el presidente electo era partidario, fue rechazada en un plebiscito en septiembre pasado. En estas elecciones constituyentes se eligió, esto es lo que da, ¿verdad?, a José Antonio Kast, quien fue el candidato de derecha radical que perdió las presidenciales en el 2021 frente a Boric. Entonces se eligió a este señor para dirigir el proyecto de la nueva constitución. Bueno, pero ya hablaremos un poquito de este caso porque a Boric se le pasó la mano por mucho, ¿verdad? Otro caso es las recientes elecciones PASOS, que quiere decir elecciones primarias, abiertas y simultáneas y obligatorias, que se celebraron en Argentina. Y esto se celebra unos meses, 4 o 5 meses antes de las elecciones nacionales. Entonces, en estas elecciones hubo una aparición de un panorama electoral nuevo, podríamos decir, porque apareció Javier Milei, un derechista nuevo, que amenaza con un giro muy a la derecha, muy radical. Este economista ultraliberal promete, él dice que va a terminar con la casta política, que va a reducir al mínimo el Estado para resolver la inflación crónica en Argentina con una posible dolarización de la economía. Bueno, como vemos, el panorama de América Latina es muy voluble, porque la población espera cambios que los partidos no ofrecen una vez que llegan al gobierno. Pues para conversar sobre el caso de Argentina y un poco el de Chile, nos acompaña en esta ocasión el politólogo Inocencio García. Inocencio, bienvenido a tu casa. Gracias, Gracias, Mónica. Ya Inocencio, pues viene mucho a ayudarnos a entender estos temas. Y por eso hemos escogido hoy hablar sobre América Latina, empezar por aquí, que es lo más cercano a nuestro país, a la República Dominicana. Y queremos ver pues estos dos casos que les decía de Argentina y un poco también Chile, qué fue lo que pasó en Argentina cuando en estas elecciones PASOS se vuelca el pueblo con Javier Milei. Un
un individuo que es un outsider, que incluso tenía programas de televisión y tiene un discurso tan diferente a lo tradicional, porque ha dicho cosas muy fuertes, Inocencio. Sí, ¿Cuál es el caso? ¿Qué demasiado. fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó este cambio, este giro en Argentina? Bueno, lo de Argentina, Mónica, con Javier Milei, que se puede calificar de un outsider de la política, porque él todavía no tiene una estructura partidaria, que inclusive es una estructura embrionaria que está en gestación. Y eso es para que veamos cómo el sistema de partidos tradicionales se ha venido erosionando cada vez más, ¿no? Y de ahí entonces que surjan estos actores improvisados que el contexto actual les favorece por el hecho de que, por ejemplo, Argentina, en el caso de Argentina, se está viviendo no en el gobierno de Alberto Fernández, sino que viene desde muy atrás, ¿no? Desde los gobiernos de Onganía y Lanusse, que la deuda era de alrededor de 3.000 y pico de millones, y ya en este momento Macri, por ejemplo, le dejó al actual presidente Fernández, Alberto Fernández, una deuda de más de 292.000 millones de dólares. Es decir, la incrementó el gobierno de Mauricio Macri de Juntos por el Cambio en un 76%. Wow. Pasó de 38% que la recibió a un 100% del Producto Interno Bruto. Entonces, uno ve cifras de lo que tiene que ver con inflación, y en el caso, por ejemplo, del presidente Alfonsín, al cual sustituyó Carlos Saúl Menem en 1989, y entonces, bueno, esos 10 años de Carlos Saúl Menem, por ejemplo, Saúl Menem el presidente Menem la recibió con una inflación de Alfonsín de 5.000% de inflación. Wow. Con Alfonsín. Con Alfonsín. Y Alfonsín renunció 5 meses antes de que asumiera Carlos Menem, ¿no? En consecuencia, desde ese momento hasta acá, para irnos muy atrás, Argentina ha venido de una manera, yo diría, dramática, endeudándose con recursos externos, un proceso de endeudamiento externo, pudiésemos decir, dramático, y en esa misma medida, entonces, un proceso también voraz de empobrecimiento de la población. Yo que estuve en Argentina, 2013, 2017, 2019, a uno realmente le sobrecogía y le impactaba que un pueblo tan culto, ¿no? Es el pueblo que quizás más lee en la región, cada vez que uno iba a Argentina, uno veía más pobres durmiendo en las aceras argentinas, ¿no? Y no decimos que lo más importante para que un país avance es la educación. Entonces, en el caso de Argentina, Inocencio, el tema es la corrupción. El tema es la corrupción. La corrupción, si vemos, es el factor más corrosivo de cualquier punto de vista, del punto de vista de la estabilidad económica y la estabilidad política, ¿no? Pero Inocencio, ningún otro país de América Latina ha tenido las devaluaciones que ha tenido Argentina, porque ha habido, porque por ejemplo El Salvador también, que ahora que tiene dolarizado, pero ¿cuál otro país se acerca a estas devaluaciones como en los tiempos de Alemania se podrían comparar? Sí, exactamente, yo creo que tú has puesto un buen ejemplo. Eso se parece a la devaluación del marco alemán, ¿no? En la época en el momento en que se produce el Tratado de Versalles, ¿no? Que
impone a Alemania unas decisiones draconianas, ¿no? Y donde el pueblo alemán se vio sumergido en una extrema pobreza también extraordinaria. No es el mismo caso, es decir, no es el mismo equivalente los niveles de pobreza de Argentina que ese caso histórico que estamos mencionando, que fue lo que le permitió, por ejemplo, a Hitler poder acceder al poder, a Hitler, ¿no? Y entonces si, no podemos comparar a Milei con Hitler, pero lo que estamos diciendo es que este paso de regímenes democráticos, ya sea de derecha o de gobiernos progresistas, ¿no? ¿Verdad?, que abogan por políticas sociales más inclusivas, no lo podemos comparar a Milei con Hitler, pero cuando uno analiza toda la concepción filosófica en la que se basa Milei, y tiene un camino, él tiene un libro que se llama Camino a la Libertad o Camino Libertario. Es un libro que uno no ha leído, pero que cuando uno analiza las raíces históricas, no se va a John Locke, se va a Montesquieu, se va también a Adam Smith, que esa corriente filosófica de estos tres autores, ¿no? Lo que estaban impugnando era que grupos, desde cualquier posición ideológica, ya sea religiosa o de cualquier otra naturaleza, no impusieran al individuo su voluntad. Entonces, lo que plantea toda la concepción libertaria, eso es de la enciclopedia de Stanford, de la Universidad de Stanford de Estados Unidos, es que no se puede obligar, no se puede obligar a ningún individuo que ayude a otro, aunque sea por su propio bien. Que al individuo hay que dejarlo, claro, que él haga su propio camino, y la centralidad de todo esto que está planteando, llevado al extremo, ¿no? Se sabe que el neoliberalismo postula por el libre mercado, pero Milei se define también como anarcocapitalista, es decir, o sea que él no se alinea con ninguna tendencia. No narco, para que sino claro, anarco, es decir, de anarquía, de desorden. De desorden. Al desorden es tan grande que él está planteando que él habla de dinamitar el Banco Central. Además de que eso es un discurso incendiario. Totalmente. Porque una cosa es que diga que va a dolarizar la economía, que bueno, hay países, Panamá también está dolarizado. Sí, Panamá, El Salvador, Ecuador y El Salvador. Ajá, sí, están dolarizados y lo que quiere decir que no tienen política monetaria propia. Sí, pero que una cosa es él decirlo en esas palabras, pero sus discursos incendiarios. Porque decir que va a dinamizar el Banco Central está poniéndole... Y fíjate, Inocencio, la derecha, de tener un discurso muy pausado, yo creo que se está metiendo en un discurso incendiario que también lo tienen las izquierdas, porque también lo tiene la de Italia, tiene un discurso incendiario. Bueno, y Giorgia Meloni, José Antonio Caz Meloni de Hermanos de Italia. Sí. José Antonio Caz. Pero es nuevo también en Chile. O sea que fíjate José Antonio Caz, que no es que se vaya tan al extremo, el que perdió del presidente Boric en Chile, Santiago Abascal de Vox. Sí. Ahora, esos españoles siempre han tenido un vocabulario muy fuerte para hacer política, tanto de izquierda como de derecha. Yo diría que van adelante en ese fervor político desbordado, porque no es necesario. Bueno, el hecho es que tanto esos tres como Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, el expresidente Jair Bolsonaro de Brasil, que es diputado, saludaron efusivamente a Milei. Entonces, hay académicos de universidades de Chile que estudian este tema de la radicalización de derecha, tanto en Europa como en América Latina, que están diciendo que esa tendencia llegó para quedarse. Es decir, la tendencia de la extrema radical, tanto en Europa como en América Latina.
Entonces, por ejemplo, si ponemos el mapa... si tenemos un mapa, por favor, si nos lo ponen. Ahí podemos ver cómo el mapa electoral en estas PASO, las primarias abiertas, simultáneas, el mapa de electorales, no, este es otro mapa. Bueno, dejémoslo ahí. Por ejemplo, para que veamos una de las causas por las cuales aparecen individuos de este tipo, miren la evolución del precio del dólar libre en Argentina en el periodo del actual presidente Alberto Fernández. O sea, tenemos que por un dólar estadounidense... En el 2019, cuando él asumió, estaba al 60 por 1. Y ahora en el 2023 está a 780 por 1. En un solo periodo. Lo que quiere decir que eso es inflación. No, eso es una mega inflación. Estamos hablando de un 36% de inflación en lo que va de año y hubo acumulado una inflación de un 64% en el 2022, el año pasado. Ahora, Inocencio, y dejemos esta gráfica. ¿Cuál es el problema de Argentina? Porque es que este problema no es nuevo. Vienen gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda y Argentina la vemos sumida en el mismo problema económico de una inflación que vuelvo y pongo, que por cierto puse el ejemplo de Alemania en cuanto a la inflación que se generó cuando Hitler tomó el poder, y tú también aprovechaste esta coyuntura, y me pareció muy acertada de tu parte, en comparar estos dos individuos, Hitler y Milei, por la megalomanía que presentan. Sí. O sea que épocas como estas producen este tipo de individuos. Producen lo que Gramsci llama cuando se está pasando de un régimen político a otro, dice Antonio Gramsci, que se producen en ese intervalo, se producen monstruos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Pero también hay que destacar que desde el 2003 al 2013, que fue el periodo de gobierno de Néstor Kirchner, no dicho por ellos, ni por el Banco Central, ni por el Instituto de Estadísticas argentino, sino por el Fondo Monetario Internacional, hubo una reducción de la deuda externa en esos 10 años del gobierno de Néstor Kirchner de un 73%, dicho por el Fondo Monetario Internacional. Pero a Kirchner se acusó de tener un vilipendio económico tremendo. Entonces, ¿cómo se corresponde? Bueno, hubo reducción real de la deuda externa, hubo renegociación de la deuda externa, hubo políticas sociales inclusivas, hay que decirlo, hubo reducción de la inflación, pero lamentablemente una de las características del sistema político argentino es la corrupción. Entonces, quizás si se hubiese seguido esa política, ¿no? No tanto, es decir, no de una austeridad draconiana, pero sí de una austeridad y de menos dispendio de los recursos públicos, entonces quizás Argentina no estuviese en el lugar donde está. Por ejemplo, conversando con un joven en la librería en el 2019, en la librería del Ateneo, una librería extraordinaria, que no sé si la han cerrado, él en 7 minutos me explicó de cómo los 47.000 millones que le aportó el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri, para ayudarlo, para que siguiera Juntos por el Cambio de Macri, dice el joven que a pesar de las miles de empresas que semanalmente, pymes, colapsaron en el gobierno de Macri, dice que esos 47.000 entraron en lo que se llama en la puerta giratoria porque entraban y salían para pagar las acreencias de los tenedores de bonos argentinos. Entonces, ¿qué es en definitiva? ¿Por qué ahora sí ponemos el mapa de las votaciones, Mónica? Pero ¿por qué se produce este fenómeno, ¿no? Este fenómeno que se sale fuera del canon, el otro, tradicional de
que es el mapa. Miren, ese mapa, eso que vemos ahí en color morado era lo que ocupaba el kirchnerismo. Ahora se ha virado hacia una fuerza política improvisada. Este es el interior, porque yo leí... No, es que hay cinco provincias que son las determinantes, ¿no? Sí. ¿Y Buenos Aires? Está Ciudad de Buenos Aires, sí. Está Provincia de Buenos Aires, está Córdoba y Mendoza, y hay otra provincia y estas están en color morado a favor de Milei, de Milei. La Libertad Avanza, así que se llama el movimiento. Sí. Y eso que vemos ahí en amarillo es lo que le quedó a Juntos por la Patria el peronista. Es decir, miren... El peronismo se está extinguiendo. Mira dónde ha quedado la fuerza peronista, ¿no? ¿Y el azul? No, el azul, perdón. El azul es la fuerza peronista. El azul es la fuerza peronista. Y el amarillo es Juntos por el Cambio de Macri, ¿no? Que llevó a Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Pero cuando sumamos el 30% de Milei y el 28% de Patricia Bullrich. No, da menos, es un 23% de ella. Yo creo que 33 Milei. No, 28. no, bajó a 30 puntos y algo, ¿no? Que está ahí, lo podemos poner hay otra, en los resultados de las votaciones está, y eso estamos hablando de que Milei, los votos de Avanza, La Libertad Avanza, mírenlo ahí, 30 y algo, ¿no? Y le hacen un acercamiento por pedazos. Y si vemos lo de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio. ¿Cuánto tuvo Patricia Bullrich? Ahí yo creo que estamos hablando de un 21%, estamos hablando de alrededor de un 52%, que puede ser una alianza para octubre 22 entre... O sea que Libertad Avanza, puede ganar, ¿eh? Milei puede ganar. Milei puede ganar porque se le van a sumar los de Patricia Bullrich. No, va a depender también de cómo la misma agrupación de Milei, Libertad Avanza, pueda cambiar su discurso, porque no es cierto que él puede acabar con la casta política. Sí, claro, eso no es cierto, ¿no? Claro que no. Porque hay un sistema muy complejo en Argentina para que él se plantee eso. Él va a necesitar la casta política, ¿no? Para ganar. Porque Patricia Bullrich, que es de derecha, forma parte de la casta política, ¿no? Claro. Que fue ministra de Seguridad, y hay vídeos donde se ven donde a ella se le tiran huevos con la población, ¿no? Pero el hecho es que si Milei asume, hay muchos especialistas que están señalando que si Milei asume la presidencia en Argentina, bueno, pues no solamente Argentina, sino la región se verá en una situación, porque Argentina, en el marco de América del Sur, es una potencia, ¿no? Por sus recursos naturales, tiene petróleo, tiene gas, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la otra consecuencia de una potencial ganancia de Javier Milei? Bueno, el tema de la lucha geopolítica que se está dando entre Occidente y vamos a ponerlo entre los BRICS, que el 22 de este mes de agosto, del 22 al 24, en Sudáfrica, se van a reunir los países miembros del BRICS, donde no solamente son los 5 originarios que componen el BRICS, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, sino que ya hay una veintena de países que se están acercando, y estamos hablando de que el mismo Fondo Monetario Internacional señala que están sumando el 33 y algo % del Producto Interno Bruto Mundial contra el 27 punto y algo del G7. Wow. Y
un 40% de la población mundial contra un 9% de la población del mundo occidental, ¿no? Del G7. Entonces, si ponemos, por ejemplo, el mapa donde está la Antártida, que forma parte porque ese. Por ejemplo, eso que vemos ahí, Milei, al igual que Menem, se alinearía con Estados Unidos y con el Reino Unido. Y sabemos todos que hay una tensión histórica, primero por la Guerra de las Malvinas de 1982, pero lo que estamos hablando es que en esa parte de la izquierda que forma donde está esa isla que se llama Uchua, que está en la parte sur de Argentina, bueno, pues ahí está la Antártida, y la Antártida es una región, un continente estratégico por el hecho de la alta riqueza en hidrocarburos que hay en la Antártida, que se disputan, lógicamente, por eso la presencia del Reino Unido en la posesión de las Islas Malvinas. Entonces dice el experto internacionalista Alfredo Jalife que si gana Milei se va a producir unas Malvinas financieras, ¿no? Y que le cambiaría a Milei el nombre de Malvinas, de nuevo le llamaría, como el Reino Unido, las Islas Falkland, ¿no? En vez de Malvinas argentinas. El hecho es que también esto de Milei hay que verlo en clave geopolítica, porque estos son individuos que también son apoyados por las fuerzas contrarias, las fuerzas que pugnan por el dominio mundial entre Occidente y, vamos a decir, el bloque BRICS, vamos a llamarle así, el bloque no occidental. Es decir, que los BRICS se van a reunir este 22 de agosto hasta el 24. Se señala también que a Sergio Massa, el actual ministro de Economía de Argentina, que se dice que no debió ser el candidato porque definitivamente sus políticas no dieron pie con bola. Sí, es verdad, claro. Y se invita a Sergio Massa para la misma fecha a Estados Unidos para que visite el Fondo Monetario Internacional, y se dice que es para que no esté presente en la reunión de los BRICS. Claro, ¿no? una estrategia. Es decir, que ahí hay unas tensiones. Claro. Eso forma parte de todo el juego geopolítico. Sí. Entonces, ese mapa que hemos puesto ahora, Mónica, forma parte de esta complejidad geopolítica que estamos viendo. Pero además, yo querría, quizás para estos minutos, y es que también facilita a este tipo de actor político, outsider, como se le llama, improvisados en la política, el hecho de que estamos viviendo en lo que pudiésemos llamarle la civilización de la estupidez, del cretinismo civilizacional, porque, por ejemplo, ¿quiénes le han votado a... No queremos decir que la juventud entre dentro de ese renglón, pero es la poca experiencia porque estamos viviendo la civilización del TikTok. Sí, indudablemente. ¿No? Donde hay una serie de, que le podríamos llamar también como el libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Vamos a la pausa, Inocencio, y vamos a analizar un poco ese tema tan interesante, pero que tiene, como todo en la política y la geopolítica, muchas aristas. Volvemos de inmediato. Amigos, estamos aquí analizando, vamos a decir, esta
esta situación, este escenario geopolítico de América Latina y que como vemos se relaciona mucho con Europa también y con todo, China, Rusia, India, es que todo, ya estamos muy unidos, aunque, o sea, estamos muy unidos también con esa parte de China, con esa parte de la India, con esa parte incluso de Turquía y todo, porque con Europa siempre ha estado entrelazado. E Inocencio ha señalado cómo incluso hay autores muy destacados que hablan de que en estos tiempos de revuelta surgen a veces individuos que podrían llamársele monstruos, lo que fuese, personas muy, muy megalómanas, como podría ser el caso de Milei, como fue el caso de Hitler. Ahora bien, Inocencio, nada más hay que salir a la calle en nuestro propio país y hacer una especie de encuesta política. Y las personas reclaman principalmente tres cosas: seguridad ciudadana, reclaman lo de la migración. Esto ha sido un tema que se ha politizado en ambos, ambos, por no decir en muchos sentidos. Las migraciones es un tema fundamental y principalmente las derechas lo están tomando por los pelos. Y la pobreza y el alto costo de la vida, cuando un salario no da para nada porque no nos alcanza, simplemente no nos alcanza. Entonces estos tres temas, repito, seguridad ciudadana, alto costo de la vida y migración, son los que están gravitando sobre las elecciones, sobre la situación, cuando uno sale a la calle. A mí me gusta mucho preguntarle a la gente, bueno, ¿y qué usted espera? ¿Y qué usted quiere del próximo gobierno? ¿Y qué se está haciendo? Y estos son los tres temas en la República Dominicana, repito, principales, pero yo veo que también son los temas principales en casi todos los gobiernos del mundo, en todas las sociedades. Entonces, es verdad que a veces, como muy bien dice Inocencio García, la juventud que no recuerda lo que son los gobiernos de fuerza se pueden equivocar. De hecho, aquí en la República Dominicana no son una, ni dos, ni tres personas que me han respondido a estas preguntas que yo hago insistentemente, que aquí lo que hace falta es un Trujillo. Entonces, vuelvo y me remito a lo que ha dicho Inocencio. Son personas que tienen buena voluntad, que están viendo un desorden en nuestras sociedades y quieren orden. La gente vive mejor con el orden que con el desorden. Pero el orden no quiere decir dictadura. El orden quiere decir reglas claras y la libertad, no el libertinaje, porque lo que pasa es que se confunden, pero la libertad de hacer, de poder hacer, es que eso no tiene precio. Entonces, fíjate, Inocencio, que es muy difícil esta situación porque tú también has señalado la corrupción y nos podemos ir incluso a la Argentina del año 2000, porque estas equivalencias del dólar al peso argentino es porque esto se ha vuelto a poner en cero, pero esto se ha multiplicado por muchísimos y vuelve y se pone en cero y la gente no puede cobrar los salarios y hay que gastarlo inmediatamente porque la inflación. ¿Qué otro país, además de Alemania, tú recuerdas con este caso? Quizás los que dolarizaron tuvieron una situación parecida. Yo creo que no llegaron. Sí, sí, bueno, es que en general los países que... es diferente el caso de Panamá, Sí, que fue muy diferente. Sí, 1904, pero el caso de Ecuador y El Salvador es porque esos países que, no es el único factor, pero esos países que entran a abandonar su moneda propia, eliminan la soberanía en materia de política monetaria. En consecuencia, se confiesan incapaces. Se van a lo que entienden que es una moneda segura, pero esa moneda que es el dólar también está perdiendo fuerza, ¿no? Entonces, esos países que están dolarizados, al no tener gobernabilidad monetaria en sus propios países, en consecuencia, van a ser, si Estados Unidos se deteriora, nos arrastra a todos. Pero, por ejemplo, esos países donde
donde han abandonado sus monedas nacionales para ir a la dolarización, bueno, pues están dependiendo de lo que ocurra de manera más directa en los Estados Unidos, ¿no? Y hay un proceso de desvalorización de la moneda de los Estados Unidos, de debilitamiento, ¿no? Desde el mismo momento en que se le quitó el patrón oro, empezó el proceso de la libre convertibilidad con Nixon. Pero el hecho es, Mónica, que esto que está ocurriendo y que impacta mucho en la población joven, tiene que ver mucho con el hartazgo, ¿no? Además, estos jóvenes de esta época no tienen presente el proceso histórico, sino que ellos los que ven el presente. Y le facilita la confusión a esa masa de jóvenes que están votando porque fue parte significativa del apoyo a Javier Milei, es la juventud y la clase media desencantada. Esos fueron los dos segmentos de población que le dieron el apoyo a Milei, ¿no? Se lo quitaron al sistema de partido tradicional o al liderazgo tradicional y se lo dieron a este outsider que sí, repito, que si Argentina cae en elegir en octubre del 22 a Milei, bueno, pues yo diría, no lo que dijo Carlos Saúl Menem cuando asumió en el 89, que dijo que quizás esta sería la última oportunidad de Argentina. Yo diría que esta sería la última oportunidad de Argentina, que dañaría inclusive a toda la región, y es que la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, uno lo ve, por ejemplo, vamos a poner el caso de TikTok, ¿no? Bueno, pues estamos en la civilización del espectáculo porque todo el mundo quiere exhibir sus cuerpos, sus tonterías, ahí. Y en poco tiempo, fíjate que no en segundos. Por eso gusta tanto, porque es en segundos. Pero fíjate si esto ha calado alto en nosotros, que la verdad es que a mí me mandan un mensaje muy largo. Yo te confieso que yo casi no lo leo porque el tiempo es tan corto que yo quiero que me manden el resumen. Entonces, lamentablemente, la vida no se puede resumir tanto. Ese es el éxito de TikTok, ¿no? Entonces, pero son mensajes superficiales. Pero son mensajes superficiales y eso es lo que está consumiendo a la juventud hoy en día a nivel global, ¿no? Sí. No es solamente en la región. Sí. Pero ese factor cultural de la revolución tecnológica tiene una incidencia en estos cambios de confusión en la población que estamos viendo, no solamente en América Latina, sino en Europa, porque en Europa la tendencia es hacia una radicalización, hacia la extrema derecha. Sí, pero ¿no? Fíjate, y volviendo a la civilización del espectáculo o a estos mensajes, por ejemplo, de TikTok o de redes sociales, para ser contundentes en un tiempo corto, deben ser mensajes más o menos incendiarios, o sea, muy fuertes, sí, que te llamen a la acción rápido, pero que no tienen el análisis, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros los dos aquí. Entonces, al no tener el análisis, lo que te mueve a la acción es algo incendiario. Pero tú mencionaste, Mónica, tres factores que yo pienso que son de mucho peso. De mucho peso. Por los cuales la población está votando de manera, yo diría, inconsciente. Uno es el tema de la inseguridad, porque no vamos a llamarle seguridad, sino la inseguridad ciudadana. Eso es un primer factor que tú mencionaste. Estamos hablando de que el acceso a la canasta básica de alimentos se ha multiplicado de manera extraordinaria en todos los países además el tema del no respeto a las instituciones. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, a un jefe de Estado que esté al frente del ejercicio del poder, estar endeudando de manera considerable un país y el mismo ambiente cultural que está condicionado, informacional, que está condicionado porque lo que hemos dicho de las redes sociales, ¿no? Todo el tema de que la gente se educa
entre comillas, se informa, entre comillas, en segundos, entonces no está teniendo, las sociedades no están teniendo claridad de hacia dónde lo están llevando, ¿no? Y eso ha pasado en Argentina y pasa en muchos países de América Latina, que jefes de Estado se están endeudando, gobiernos están endeudando de manera considerable a sus propios países, y la gente, ¿no?, por el dinero que se gasta también en publicidad y en propaganda a través de las redes sociales, ¿no?, bueno, pues, y a través de los medios tradicionales, la gente realmente no se da cuenta de cuáles son las verdaderas causas que le están afectando. Y se va por estos individuos, ¿no?, y por otros que necesariamente no son como él, que son de derecha, pero que endeudan de manera considerable a su país. Y además, que fue lo que pasó con Menem, venden las empresas públicas, la privatizan, ¿no? Es decir, no la capitalizan, sino que la privatizan, que fue lo que pasó con Menem, porque, muy bien, llegó mucha inversión extranjera directa y por a eso se vio borbotones, cierta prosperidad. y se vio una cierta Sí. prosperidad, pero resulta que Menem dejó lo que acumuló Juan Domingo Perón, precisamente rescatando propiedades públicas de parte de Gran Bretaña, que tenía un dominio de las propiedades públicas. Eso que acumuló Juan Domingo Perón en su periodo, en la década del 40 y 50, bueno, pues Menem lo aniquiló en esos 10 años. Entonces, ese es el hilo conductor que hay que ver para poder entender esta situación que estamos viviendo con Milei, ¿no? Y es bueno señalar, Inocencio, que la excusa para vender estas instituciones del Estado es la corrupción y la mala administración. Exactamente. Entonces ahí se vuelve un círculo vicioso, porque si bien es cierto que hay muchas instituciones que no funcionan estando en manos del gobierno, también es cierto que hay instituciones que por seguridad nacional no pueden ser vendidas. Bueno, tú tienes, Entonces, Mónica, eso es tú tienes el caso, por ejemplo, yo creo, a mi modo de ver, porque le doy mucho seguimiento, si no queremos tener las crisis extremas, ya sea de lo que se denomina izquierda y se denomina derecha, que ya eso es una antinomia muy cuestionable, ¿no? Sí, porque total, que muchas veces propugnan lo mismo. Claro, claro. Inclusive parte de esa izquierda que se ha sumado a políticas neoliberales, precisamente han fracasado por eso, por asumir políticas neoliberales. Sí. Pero a mi modo de ver, puede estar equivocado, el modelo es Andrés Manuel López Obrador. Bueno, mira. Ni derecha, ni izquierda, sino el interés nacional. Entonces estamos hablando... México es un país muy nacionalista también. Claro, no, pero sin embargo en los 30 y tantos años de modelo neoliberal, desde Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón y hasta Peña Nieto, entregaron a México igual que Saúl Menem, ¿no? Lo que ha rescatado López Obrador es precisamente las propiedades públicas, al grado de que el peso mexicano... Sí, se ha recuperado. No solamente que se ha recuperado, sino que el peso mexicano nunca en términos históricos se había visto tan revalorado al 17-1. Y mira que se tenía mucho miedo a que AMLO iba a tomar políticas radicales hacia la izquierda y no ha sido así. A mi modo de ver, yo diría que ese mensaje es para el liderazgo latinoamericano. Si se quiere huir de los extremos, es centrarse en la recuperación, ¿no?, en tener políticas nacionales que le permitan a los países disfrutar de un bienestar con las riquezas que tienen en su propio suelo, ¿no? Claro. Que es lo que ha hecho Manuel Andrés López Obrador con la reactivación, Mónica, de 5 refinerías. Y dice López Obrador que nunca se había recuperado
una refinería se había hecho en tan corto tiempo. La verdad, ¿no? es que pasa lo mismo que con Argentina, que México es un país muy rico. Vámonos a la pausa, Inocencio, y vamos a venir para analizar un poquito también el caso de Chile. ¿Qué pasó en Chile? Volvemos de inmediato. Inocencio, no quisiera dejar de hablar de Chile en estos últimos minuticos que nos quedan, quizás hablar un poquito también de Europa. Chile vota este presidente y lo hace, bueno, después de muchísimas protestas. Acordémonos que fue fruto de muchas protestas en las calles, protestas, de hecho, que yo estoy muy en contra, porque para protestar no hay que llegar a esos extremos que se llegó en Chile, un país que además exhibía un Producto Interno Bruto de los más altos de Latinoamérica, y se echaron a perder millones de dólares con los metros, las estaciones de metros destruidas y demás. El presidente sale con la bandera de rehacer esta constitución, y que ha sido modificada muchas veces, que se dice que es una constitución heredada de Pinochet, pero ha sido, aunque conservaba cosas que sí, bueno, pues se podían mejorar, pero fue modificada muchas veces desde esa época. Sin embargo, ahora en la constituyente, justamente el candidato opositor es el que se pone al frente de esta comisión. Y esto me recuerda una vez en Italia cuando se hizo, ¿te acuerdas de los 3 sí? Que lo de Italia fue como en el 2019, 18, que bueno, lo del Brexit fue lo de Italia y otra tercera que no recuerdo, de cosas que se supone que van a seguir fluyendo y se estancan. También yo creo que lo que tú has dicho de AMLO, de López Obrador en México, que se ha mantenido en el centro. Yo creo que esto es muy importante, porque cuando un gobernante, mucho más si es joven, toma el poder y se quiere radicalizar hacia uno de los dos lados, ahí comienzan los peligros. ¿A qué tú atribuyes este vuelco de los chilenos hacia el candidato Castro? Lo de Chile, por ejemplo, hay un libro del sociólogo Ernesto Ottone, académico, que Ernesto Ottone señala que en el marco de la convergencia democrática chilena, ¿no?, que sustituyó al pinochetismo, se acuñó una expresión, mejor no, y ese mejor no, en el marco de la convergencia democrática, de los gobiernos de la convergencia, lo que expresaba era: mejor no tomamos esa medida radical con respecto al régimen que dejó Pinochet, porque se veía, porque lógicamente ahí estaba el ejército todavía, ahí está el ejército, ¿no? Y entonces hubo lo que Ernesto Ottone y otros académicos chilenos señalan, que hubo miedo a tomar medidas, ¿no?, mientras toda la vida social y económica de Chile seguía privatizada. Por ejemplo, un estudiante universitario mínimo en ese momento, yo no lo sé ahora, salía con una deuda, cuando salía de la universidad, de $30,000, ¿no? La escuela privatizada, el agua privatizado. Y nada de eso, entonces la convergencia pudo enfrentar con determinación. Entonces vino el hartazgo, que es lo que se está produciendo en Argentina. Sí. Entonces, bueno, se produce lo que se produjo en octubre del 2019, los destrozos que tú hacías referencia, sí, donde esos destrozos significaron más de $2,000 millones en destrozos, ¿no? Y bueno, surge este candidato, outsider, también, ¿no?, porque sí, no venía de un partido tradicional,
Es decir, que son fenómenos parecidos, ¿no? ¿Verdad? Sí. El de Chile y, Sí. el de Argentina en este momento. Esperemos que no se produzca lo de Argentina, porque sabemos que va a, prácticamente sería la última oportunidad de que habló Saúl Menem cuando asumió en 1989. Bueno, pero el hecho es que luego asume el presidente Boric, el actual presidente chileno, el joven presidente chileno, y ese movimiento que lo llevó, entonces va al Congreso Nacional y quiere llevar la situación a unos extremos y se quiere pasar de la etapa medio, ¿no? De mucha duda de la convergencia para hacer revertir el régimen político que dejó establecido el duro régimen de Pinochet. Se pasó entonces al extremo de barrer con todas las instituciones. Que tampoco se puede, nos queda solo minuto y medio. Entonces, Inocencio. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no se aprobó la constituyente? No se aprobó la constituyente porque prácticamente se quería establecer prácticamente un Estado plurinacional al estilo boliviano, que tiene características distintas porque el peso de los pueblos originarios no es el mismo en Chile que en Bolivia. En Bolivia es un peso enorme, ¿no? El porcentaje de la población. De la población, y en Chile no es muy pequeño el porcentaje de población originaria. Entonces se iba a establecer una especie de Estado plurinacional donde inclusive los pueblos originarios iban a tener una especie de justicia paralela a la justicia del Estado, vamos a decir, central. Y eso, lógicamente, que los chilenos lo rechazaron votando en un 61% a favor, en contra de esa constituyente, y solo un 29 o 30%. Y a favor del candidato contrario a Boric, que es José Antonio Caz, que también es un candidato nuevo, fíjense que es dos candidatos nuevos. Así es. Entonces es peligroso, los partidos tradicionales. Es decir, es mantenerte primero en la tradición de tus países y rescatar los recursos, ¿no? Las propiedades, y que los recursos se utilicen para el bienestar de la población propia, porque dice AMLO, tú no puedes tener, con esto terminamos, me parece, Mónica, tú no puedes tener un gobierno rico con un pueblo pobre. Exactamente, muy, muy buena frase. Gracias, Inocencio, por este análisis tan interesante que, como vemos, no se queda en los países de orígenes, sino todo es un tinglado geopolítico muy interesante que nos toca a nosotros como país mucho, como a todos los países del mundo. Volvemos a la próxima.